conferencia, ¿sí? La primera de esta tarde, desarrollando nichos de valor, lo que tiene que ver con los desafíos. La palabra desafío va a estar en todas las conferencias y en el medio del plano que quedó marcado a nivel económico, financiero de la Argentina, lo tenemos aquí al director general de FredCorp, estamos hablando de Agustín López Balione, que vuelve a las conferencias y que dentro de todo este caos va a encontrar la oportunidad. Gracias por haber venido, tenés 25 minutos, son tuyos, gracias. Bueno, veo que Caruso hizo estragos. Vamos a ver si traemos un poquito de luz. Bueno, primero contarles por qué estamos nosotros representando iFlow y FredCorp, el concepto de nicho de valor. Nosotros somos un grupo, un operador 4L que se integra a la cadena de valor de nuestros clientes, en el cual al músculo de lo que es el warehousing, el abastecimiento y la distribución, le agregan todo el desarrollo tecnológico para hacer de punta a punta todo el negocio logístico. Dentro de ese marco, en iFlow somos centro de distribución de Rappi, que en el abastecimiento de sus datos. También tenemos el proyecto de distribución de los Pan American Energy con el tema de los shops de los Action. Somos el centro de distribución también de Georganos. A su vez también trabajamos con la distribución directa de Milkout, de Citric, de Cagnoli, de Swift. Más o menos tenemos llegada casi a 7.000 puntos de venta en lo que es AMBA, Capital y GBA. También después está la división de e-commerce, que en la división de e-commerce tenemos en todas las unidades de negocio de Meli y Mercado Libre, en la operación de colecta y distribución, y también le hacemos el fulfillment a 150 compañías. Más algunos negocios en LATAM y también algunos proyectos en Estados Unidos. En la pandemia, el grupo creó la unidad de negocios de FredCorp, de negocios digitales, negocios que basados principalmente en el B2C y en el desarrollo de plataformas de e-commerce con la plataforma propia nuestra, que es Fresh to Home, y también gestionando el e-commerce de compañías como Hola Pampa, que es carne premium y que trabaja con exportación, con Habana, con McCain, en todo lo que es negocio B2C. Es a partir del proyecto de Fresh to Home en el B2C donde nosotros empezamos a trabajar y a conocer las diferentes comunidades a través de todas nuestras estrategias de marketing. Empezamos a descubrir ciertas necesidades en estos segmentos en donde era muy importante la gestión de punta a punta. En función de esto, tenemos las credenciales para hablar, primero porque pasamos todo el proceso y en ese proceso aprendimos porque salieron cosas bien, salieron cosas mal, y en esa interacción también con muchos proveedores, donde vimos que no tenían la escala, donde vimos que no tenían las capacidades para poder ejecutarlo, que vimos que había una oportunidad para empezar a trabajar. Dicha la presentación, empezamos con las tendencias de alimentación en alimentos y bebidas de los últimos 2 años y también proyectado al 2025. El primer driver sigue siendo el sabor, es algo obvio, pero es un driver que año a año sigue estando como primer driver donde la gente, el consumidor, decide su compra. Lo que pasó después, en la pandemia, se agregó otro driver más, que es el tema de la salud y el bienestar, donde el consumidor empezó a preocuparse con respecto a cuáles eran los productos, a informarse más, a la trazabilidad de esos productos, del impacto en el medio ambiente, el impacto hacia la salud de lo que uno estaba consumiendo. También esto aceleró la ley de packaging con el tema de los octógonos, que también son mucho más visible el tema de lo saludable de los alimentos. Estos dos drivers empezó a generar un espacio para una nueva generación de productos y de productores. En esto de la saludabilidad y el sabor empezaron a aparecer proveedores con el tema del orgánico, que tiene más con lo nuestro, más en la cercanía, en esto de contar qué es lo que hacen. Y un claro ejemplo de esto son los productos orgánicos y el caso emblemático de los productos a base de plantas,
que es una categoría de productos que viene creciendo casi a tasa de 50% en los últimos 2-3 años, y en donde, según el equipo de la gente de la Asociación de Plant Basis, casi entre el 10 y el 12% de la población es vegetariana o es vegana. Y un dato que es interesante es que el 80% de la gente que consume estos productos no son ni veganos ni vegetarianos. Con lo cual, como pueden ver, conectan todos esos drivers y no se mide de una manera vertical. Ahora bien, hasta acá, diría Melconian, es Guardiola, desde Argentina, todo divino. Cuando estamos en Argentina, entra un consumidor donde el valor precio tiene mucho que ver, el costo. Lo que manifiestan los consumidores es que están dispuestos a pagar un plus, pero no en cualquier producto, no en cualquier propuesta. Con lo cual, eso es importante también porque pone a las marcas y sobre todo a estos pequeños productores emergentes a empezar a trabajar mucho en procesos de producción para ser más eficiente en trabajar no solamente en la producción, sino también en el abastecimiento de estos productos. Y en el caso del retail, empezar a ser muy eficiente en su ejecución porque no, por naturaleza no están predispuestos a pagar 250. No hay una categoría con 250 puntos de margen, no hay una categoría que valga un 80% más de la propuesta tradicional. El consumidor siempre, más allá de estas nuevas tendencias, el consumidor siempre tiene presente al producto origen. Con lo cual es muy importante a la hora del posicionamiento contemplar estas variables. Bien, ahora, ¿cuáles son las claves cuando desde el retail nosotros pensamos en nicho? El primero es, ¿cuál es nuestro propósito? ¿No? ¿Qué queremos ser? Y esto es muy importante porque a partir de ahí es donde nosotros reconocemos nuestras capacidades y nuestras limitaciones para poder desarrollar cada uno de nuestros propósitos. Hacia las marcas, en esto un consumidor más exigente le pide que tenga un mensaje claro y un mensaje consistente. Ahora, cuando nosotros pensamos en nuestro negocio como una marca, es importante también entre el mensaje que nosotros queremos transmitir y posicionarnos y cuál es la propuesta de valor que ofrecemos. Siempre, cuando charlamos con algunos clientes, yo juego en ser eco-friendly y en la línea de caja tengo bolsas de embalaje que no son reciclables, es totalmente inconsistente. Si nosotros hablamos de que ofrecemos unos productos saludables y ponemos la góndola saludables al final del pasillo, al lado de la góndola de baldes, con 10 y se caduca, a veces están, a veces no están, el mensaje es entre líneas, el consumidor lo empieza a decodificar. A partir de ahí, el otro punto que es importante también, cuando uno va a desarrollar el nicho, es entender cuál es nuestro consumidor, ¿no? Y esto es muy importante porque no toda la propuesta es para todos los clientes. Entonces, a la caracterización clásica sociodemográfica, hay que empezar a hacer un doble clic con respecto a, en esa zona, o en esa tienda, o en el proyecto que nosotros estamos trabajando, tener mayor información. Hoy el e-commerce, que la mayoría de los clientes hoy lo están desarrollando, nos puede dar esa información de primera mano con respecto a los hábitos de consumo. Y esto lo digo porque muchas veces se cae en la simpleza de pensar, porque uno está en una zona ABC1, el cliente va a comprar azúcar de mascabo a 1.500 pesos, ¿no? Y después muchas veces se preguntan por qué no la vendemos. Es entender eso que pasa. Y que conecta con este punto es el tema de qué nicho voy a desarrollar y ser los especialistas de ese nicho para entender qué demanda, qué perfil de consumidor es el que va a comprar eso, cuáles son los drivers que hay que tocar y si machea con el perfil de nuestro consumidor. Porque seguramente no todos los nichos conectan con nuestro consumidor y algo que es importante también, no siempre todos los nichos conviene trabajarlos verticalmente, hay mucha interdependencia entre ellos. Desde lo gourmet hasta lo saludable, de vegano con la gente que tiene intolerancia a la lactosa. Es importante porque eso permite hacer una propuesta más eficiente a la hora de ofrecerle al consumidor. Y por último, otro punto que es importante, y para mí es de lo más importante, es cómo lo vamos a ejecutar. Que la planificación acá es clave. Desde lo básico, que es cómo nos vamos a abastecer, cómo lo vamos a comprar, cómo lo vamos a distribuir, al espacio que nosotros vamos a tener, hay que pensarlo de una manera, el concepto de omnicanalidad, cómo lo vamos a comunicar digitalmente, cómo lo vamos a trabajar en el e-commerce, porque en la excelencia de la ejecución, la clave es en la diferenciación con nuestra competencia y sobre todo la rentabilidad para el nicho que vamos a trabajar. Y por último, esto lo llamo como aprendizaje continuo, que es animarse a hacer, es probar, equivocarse,
medir, ajustar lo que es necesario y volver a probar. Obviamente siempre en un marco controlado, donde se mida el impacto, pero es importante aprender haciendo, ¿no? Esperar que porque desarrollamos una vez una estrategia, eso tiene que funcionar. No la misma estrategia funciona en todas las sucursales, no funciona en todos los emblemas, por lo cual para nosotros esto es muy importante y tenerlo claro. Ahora, para ser un poco más gráfico y salir un poco más de la teoría, les cuento algunos números, algunos datos interesantes para compartirles con respecto a la comunidad libre de gluten, que parecería ser que es una comunidad hiperinstalada. En Argentina hoy se estima, según el Ministerio de Salud y la ANMAT, entre el 1 y el 2% de la población es celíaca. Ahora, eso es casi entre 500 y 1 millón de habitantes, es un montón. Ahora, cuando se profundiza un poco más, en los últimos 5 años, la mayoría de la gente empezó a detectarse, con lo cual la tendencia parecería ser que va a ser mayor, inclusive cuando se divide el segmento etario, se nota de que la tasa de niños es más elevada que la tasa de adultos, con lo cual, lamentablemente, a futuro, por un tema de alimentación, esta etapa va a estar muy, muy marcada. Algo que también es importante, casi 8.800 SKU registrados en la lista ANMAT para productos para celíacos. En el 2011 eran 1.500. Ahora, esa propuesta está hecha en todas las categorías y así todo no se ve reflejado en el punto de venta, y ahora vamos a ver en encuestas que se trabajó con la gente. Y hay 500 empresas proveedoras de celíacos. Eso parece que hay un montón de estas empresas, y con conocimiento de causa cuando empezamos a trabajar con ellas, de que no saben cómo llegar al retail, no saben cómo llegar al consumidor. Muchas veces piensan que ahora con la moda del e-commerce van a llegar y se dan cuenta que se meten en una camisa de 11 varas porque la ejecución de la última milla es muy compleja, con lo cual hay una oferta muy variada, muy interesante y de buena calidad, pero que hoy lamentablemente no está llegando al consumidor. Y en los drivers que busca el consumidor celíaco, que tiene sensación de soy enfermo y tengo que comer mal, sino enseguida uno piensa en las tostadas de arroz gordas así, y que uno le pone 300 gramos de queso crema para poner un poquito de onda. Hay muchas propuestas indulgentes que hoy no pueden llegar al consumidor. Ahora, cuando le pregunto a la gente ¿dónde esperan conseguir los productos? Todos contestan, el 80% dice en la dietética o en el supermercado. O sea, cuando entran a estos lugares es donde esperan que esté la propuesta, ¿no? Y acá se explica un poco la proliferación de dietéticas por todos lados. Hay casi en el país, se estima, es un mercado bastante informal, casi 12.000 dietéticas en toda la Argentina. Ahora bien, cuando empiezan a abrir las categorías, lo que encuentran disponible, encuentran lo básico. Encuentran que lo que es una harina, una galletita, un arroz, que es lo que la mayoría de los productos generalmente son aptos para celíacos. Ahora, cuando empiezan a profundizar en categorías que tengan más con el disfrute, con el sabor, con esto que hablamos que eran los locales principales, vemos que los índices de disponibilidad, hay mucha oportunidad. Refuerza el sentimiento del celíaco de cómo lo que me ofrecen y no puedo elegir. Y así todo, dentro de la disponibilidad, está el otro lado que es el del surtido encontrado. Salvo las categorías, no se ve muy bien, pero en harinas y deja que la oferta no es muy amplia, encima de que hay poco, hay una sola opción. Entonces, esto lo que marca es que la oportunidad bien trabajada es enorme en este segmento. Un segmento está hiperconsolidado. Imagínense el segmento que son nuevos o segmentos que tienen para arrancar. Ahora bien, desde el retail, ¿qué desafío tenemos cuando vamos a trabajar con todos estos proveedores? Hay dos que son clásicas. La atomización de proveedores, 500 proveedores como veíamos en el mundo celíaco, multipliquen por 800 de libre de gluten, 700 a base de plata, y son 1.000 millones de proveedores. A la vez 1.000 millones de SKU. Ahora los espacios siguen siendo los mismos en las tiendas. Con lo cual, la gestión de esto es clave. Elegir el partner con el cual vas a empezar a trabajar, puede ser que en cada nicho te tendría que ayudar a desarrollarlo. Ahora, atrás de esto hay una gestión administrativa, por poner un título, que son todos esos costos ocultos que uno a veces se enfoca y dice quiero trabajar por acá porque me da 4 o 5 puntos de margen mejor, cuando empiezas a ver la zona del comprador que tiene que dedicarle a esta categoría, la apertura de la cuenta, los pagos, y si a eso le metemos el lío de la logística, de cómo me entrega, que no te entrego porque las empresas lógicamente te dicen te entrego de una manera eficiente, son 500 días de stock, capital inmovilizado, todo eso
es lo que muchas veces termina desmoralizando a los clientes a decir, bueno, vamos a meternos en este negocio de nicho. Pero hay luz, por suerte hay gente que tiene ganas de ir apostando, y esto es para mostrarle que cuando se quiere se sigue buscando, las problemáticas siguen siendo las mismas, la que contó Mecoñán, la que contaban los chicos de Sendia a la mañana, el 90% de pobres. El equipo de Cordies, dentro de todas sus unidades de negocio, una cadena de Córdoba que tiene varias unidades de negocio, el e-commerce, tiene su tienda Cordies habitual, tiene su mayorista de cercanía y minorista con las tiendas. El año pasado desarrollaron el modelo de Mix. Está en la zona sur de Córdoba, rodeada de barrios privados. Su foco es el servicio y un surtido premium, casi 5.000, 5.500 SKUs. Pero tiene un gran desafío, que es la sucursal 500 metros no tiene depósito. Con lo cual, lindo desafío se le tienen a los chicos. Cuando los contactamos el año pasado, empezamos a trabajar, lo dividimos en etapas. Las etapas, hoy las ordeno después, ¿no? Al principio era, empezamos y vamos a ver qué pasa. Primero definimos una cartera de surtido con lo que nosotros trabajamos con ellos, que era aproximadamente 500 SKUs. A partir de ahí se eligió, bueno, empezamos a trabajar con 140 SKUs. Primer aprendizaje, los primeros 3-4 meses, encontramos el modelo de negocio en el que vos me comprás cuando necesitas, yo te entrego cuando vos me pedís. Primer error, primer aprendizaje. Si no está encima uno de la gestión, si nosotros como proveedor, en este caso, no ofrecemos el servicio de seguimiento al negocio, esos 140 a los 4 meses se hicieron 40 a 45 SKUs. ¿Por qué? Los proveedores no entregaban, cambiaban SKUs, toda esa magia que se hace para evadir un poco los controles. Volvimos a retomarlo, volvimos a dar el servicio y podemos tener 190 SKUs de esta cartera que nosotros definíamos trabajando diariamente. Impacto, oportunidad enorme. Es el 2% del volumen de la sucursal, es el 11% del volumen de esa cartera de SKUs que definimos. Que dijimos, ¿cómo vamos a trabajar para seguir creciendo? Primer punto, el abastecimiento colaborativo. La ventaja que tenemos nosotros con la información que tenemos de nuestra tienda, donde tenemos el hábito del consumidor, donde tenemos la información en tiempo real, donde con data siempre las decisiones pueden ser más asertivas, la idea es empezar a trabajar con un forecast mensual, en donde nosotros podemos tener previsibilidad y podemos tener planificación con el tema de nuestros proveedores. La idea es nosotros no solamente ser el proveedor de Cordies, sino también ser socio estratégico en cómo gestionar el negocio y cómo ir probando. Porque el desafío está en que entrar y salir con unidades de venta, con SKUs nuevos e ir probando, y hasta encontrar en el futuro cercano una cartera que sea óptima y capaz que no son los 5.500, sino que la sucursal trabaje con 4.000, pero que esté rentable. Un producto en una sucursal tan chica que no rota es producto que no se desarrolla y está trabando a otros productos que sí pueden dejar margen. El último punto, la última etapa, ya empezar a trabajar con indicadores de gestión más concretos, que a los obvios, que es la evolución de venta, tema de quiebres, tema de stock, capital inmovilizado, y una vez que encontramos toda esa vuelta, ya meternos de lleno en el trabajo del desarrollo del punto de venta. Recuerdan cuando hablábamos del tema de los celíacos, era uno de los grandes temas, es las señalizaciones, invitar a que la gente conozca los beneficios de esos nichos. En el caso de Mixo es más fácil porque es casi todo un gran nicho, porque es muy de especialidad, pero cuando pensamos en otro tipo de tiendas, eso es muy importante, la ejecución en el punto de venta. Esto es a gran escala, ahora para que vean que puede pasar en diferentes formatos. Esto es una cadena de proveedorías, es un dueño que abrió 4 proveedorías en barrios privados en el norte de Buenos Aires, tiene planificado el 2023 abrir 8 más. El gran problema que tenía era el tema de la descentralidad y de la gestión de compras que la hacía él, que era como el abastecimiento y toda esa gestión administrativa que para él era imposible. Trabajamos con un surtido de 56 SKUs, que son 18 proveedores. Me pasé un segundito, pero para que dimensionen en el surtido de Cordies, estos 140 SKUs o estos 190 SKUs representan entre 29 y 36 proveedores. Imagínense un comprador sentado en su gestión diaria atendiendo a toda esta gente para venderle 10, 12 cajas y seguir el proceso y seguir el negocio, ¿no? Cuando vemos los resultados acá, y acá lo vemos más cerca porque era el dueño que estaba encima de eso y lo tenía contado, nos sorprendió gratamente lo rápido que en los resultados, en los quiebres de stock
Y él lo que nos explicaba a nosotros era que era fundamental la disponibilidad del producto a la hora que la gente compraba. Y él creía que el 90% del volumen que había venido no había sido solamente por el surtido que habíamos elegido, porque él ese surtido ya lo tenía trabajando, sino era que esté en el momento que la gente lo iba a comprar. Y es algo que nosotros con el equipo, con los chicos de Corrientes, estamos trabajando mucho con la importancia de estar el producto cuando tiene que estar, cuando el consumidor lo quiere tener. En resumen, como una gran conclusión, hablamos de que hay un consumidor nuevo, mucho más exigente, con nuevos hábitos de consumo que generan nuevas oportunidades de negocio, y donde la clave va a ser la excelencia de la ejecución para encontrar, pasar de jugar a los Caruso y llegar a los Guardiola. Gracias.